Capítulo 4. Bröd, pan, o de cómo Juan Ful construyó Quimera. En 1852 fue derrotado Juan Manuel de Rosas por el general Urquiza, después de sangrientos combates. Rosas huyó a Inglaterra, donde vivió hasta su muerte, en 1887. Tales perturbaciones políticas no nos inquietaron en la lejana campaña. Oímos del cambio de partidos y vimos el cambio en la administración de nuestro pueblo. Notamos que había más libertades para hablar y para reunirse. Pero lo que perturbó nuestras vidas fueron los repentinos ataques de los indios. Rosas había hecho con ellos un contrato por el cual el gobierno les proveía de ganado vacuno y caballos, yerba mate, tabaco y trajes para los caciques y caciquillos. A la caída de Rosas, tales provisiones dejaron de entregarse y los indios se levantaron, armas en mano, para obtener por la fuerza lo que no se les daba según el contrato. Ya había pensado relacionarme con los indios para estudiar su lengua con el propósito, si tenía éxito, de ir a vivir con ellos para ejercer una misión cristiana y civilizadora. Juan el Gaucho, quien años atrás había trabajado en mi chacra, me había prometido hablar con el cacique Calfuncurá, a cuya tribu pertenecía, para ver si permitiría tal arreglo. Cierta vez pasó por Tandil una misión de indios en viaje a Buenos Aires, donde iban a tratar con el gobierno. Me visitó Juan y me dijo que era imposible tener trato con los indios en la situación actual, por el odio que sentían hacia los cristianos, a los que consideraban traidores. Los primeros años que siguieron a la caída de Rosas, los indios atacaron varias veces la región, siendo uno de los más violentos el sufrido en 1856, año que en Tandil no había fuerza militar, hallándose sin defensa. Tales hechos determinaron mi mudanza al pueblo. Acabada la cosecha, abandoné la chacra, llevándome todas mis herramientas de trabajo, los muebles y demás enseres de mi pertenencia. Para llevar a la práctica mi idea de establecerme como molinero y panadero, un año antes compré un terreno en el pueblo, y cuando me ofrecieron a precio conveniente una partida de ladrillos, compré 40.000. Hice construir un galpón, una pieza y un horno, pues pensaba mudarme y asociarme con algunos que supieran hacer bien el pan. Dominique y Chantin eran dos panaderos franceses que conocían a la perfección su oficio. Fueron los primeros panaderos de verdad que trabajaron en Tandil, a quienes yo contraté. Los panaderos franceses trabajaban bien y pronto los almaceneros dejaron de producir pan, pues no podían competir con el que salía de mi panadería. La siembra de trigo aumentaba año en año en la zona y pronto se cosechó más de lo que podía moler mi tahona. Pensar en un molino a vapor era una quimera, pero no parecía imposible construir un molino de agua. Después de la calma mortal que reinara en tiempos de Rosas, bajo el régimen del Partido Unitario, la vida popular revivió en todo sentido. Comenzó a sentirse la integración y fueron llegando cada vez más inmigrantes a Tandil. Aquí se inició la construcción de una iglesia y el gobierno mandó un maestro de escuela. Se promulgó y se puso en ejecución la ley de la organización de las municipalidades, que alcanzó también a Tandil. Un grupo de ciudadanos, encabezados por Narciso Domínguez, solicitó y obtuvo del gobierno el permiso para nombrar una comisión que se encargara de la construcción de la iglesia, y allí fui nombrado como inspector por mi mayor experiencia en la materia. Tal comisión fue más tarde organizada como municipalidad de acuerdo a las leyes. Fue así como entré en la municipalidad y junto con mi amigo don Narciso Domínguez trabajamos sin cesar por el progreso y la prosperidad tanto del pueblo como del partido. Bajo mi dirección estaban casi todos los trabajos edilicios, como inspección de edificios, delineación de calles, división de terrenos, etc. Me interesaba mucho la instrucción de los niños y procuraba que se ocuparan del asunto los mismos padres y demás personas. Encontré mucha resistencia, pero tuve éxito. Pudimos comenzar la escuela con 13 niños. Tuvimos suerte de que en esa época fuera jefe del Departamento de Instrucción Pública en la provincia de Buenos Aires, don Domingo Faustino Sarmiento, más tarde presidente de la República, quien, entusiasta amigo de la instrucción de la juventud, nos prestó buena ayuda pudiendo establecer bien pronto una escuela oficial para niñas. La de varones fue elevada a tal categoría. Y así llegamos al año 1857. En los últimos 5 o 6 años no había escrito ninguna carta a mis parientes, ni había tenido noticias de ellos.
Ese año escribí una carta a mis hermanos en Dinamarca. La respuesta de ellos llegó con la estafeta del gobierno a la comandancia de Tandil y pronto estuvo en mis manos. Me afectó mucho. Estaba avergonzado y arrepentido de no haber escrito antes, pero sobre todo sentí una gran alegría. El afecto que me ligaba a mis hermanos y a la patria creció hasta la pasión. En marzo de 1858 emprendí viaje a Dinamarca, después de 14 años de ausencia. «200 años a full» es auspiciado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En 200 años a full trabajaron Magdalena Gómez Di Nardo, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en guión, Alicia Larsen, Sebastián Irigaray, Joaquín Areta y Tony Ferrer en voces, Mariano Capeluti en grabación y edición de sonido, Jorge Daneri en diseño gráfico, María Emilia Zarini y Horacio Capeluti en realización audiovisual, Simón Ventos Taborga y Magdalena Gómez Di Nardo en producción y comunicación. 200 años a full fue grabado durante abril del 2023 en Estudios La Mayor, Tandil.